dados los valores observados de una muestra aleatoria, es decir, i sub 1, i sub 2, hasta i sub n, x sub 1, x sub 2, x sub n, el método de mínimos cuadrados ordinarios consiste en encontrar una recta de regresión que describa de la mejor forma posible la relación entre la variable dependiente y y los valores de la variable explicativa. Habíamos visto en clases que eso podía hacerse formulando el modelo matricialmente, es decir, podíamos escribir el modelo de regresión como i igual a x por beta más u, donde i es un vector de n por 1 que contiene todas las observaciones de la variable dependiente y x en la matriz de n por 2 que contiene tanto las observaciones de la variable explicativa x y un vector de unos. Beta es un vector de 2 por 1 que contiene las estimaciones tanto del intercepto como de la pendiente, y u es un vector de n por 1 de los residuos de la regresión. Entonces notamos que en particular este producto está definido dado que el número de columnas de x coincide con el número de filas de beta. Recordamos además que i era el vector que contiene los datos de la variable dependiente y que x es la matriz que siempre contiene un vector de unos y los valores de la variable explicativa x sub n. Además, recordamos que el vector beta contiene las estimaciones de los parámetros beta 0, beta 1 y que u contiene los residuos de la regresión, es decir, u sub 1, u sub 2 hasta u sub n. Entonces, nuestro objetivo naturalmente es encontrar el valor de este vector que está aquí, dado que tanto i como x son valores observados. Recordemos que son realizaciones de una muestra aleatoria. Entonces, el objetivo del análisis de regresión es nuestro objetivo es minimizar la suma de cuadrados, la cual puede escribirse matricialmente como el producto entre el vector u transpuesto y sí mismo, es decir, es igual a i menos x por beta, todo aquello transpuesto, por sí mismo, es decir, i menos x por beta. Entonces corresponde multiplicar término a término, recordando que la transpuesta afecta a cada uno de los términos de esta suma que tenemos acá. Es decir, i transpuesta por i, por este término que está aquí, luego este término por ese término que está ahí, es decir, menos i transpuesta por x por beta, menos este término que está acá,
beta transpuesta por X transpuesta. Recuérdese que el producto de dos matrices, o la transpuesta del producto de dos matrices, es la transpuesta de cada una, es decir, se invierte el orden para que esté definida la dimensionalidad, más ese término con ese término, es decir, beta transpuesta por X transpuesta por X por beta. Entonces luego recordamos, como comentamos en clases, que ese término que está ahí es igual a ese término que está ahí, es igual a este término en el cual me faltó escribir la i, es igual a ese término que está ahí. Por lo tanto, vamos a escribir, recordemos, ese término es igual a ese, por lo tanto vamos a escribirlo por conveniencia como menos 2 veces este término que está acá, es decir, menos 2 veces beta transpuesto por X por Y, más ese término que tenemos ahí, X por beta. Entonces el objetivo es minimizar la suma de cuadrados. Entonces, dado que esta es una función, lo que corresponde para minimizarla es básicamente derivar. Eso sí, derivar matricialmente. Por lo tanto, queremos derivar esa suma de cuadrados que escribíamos de esa manera con respecto al vector beta. Ahora, recuérdese que en esta expresión que está acá, los únicos valores desconocidos son los de el vector beta, puesto que recuérdese que tanto y como x contienen los valores observados de la muestra aleatoria, es decir, son valores conocidos. Por lo tanto, para minimizar la suma de cuadrados, los únicos valores con los que podemos trabajar serían el vector de betas, que contiene a la estimación de beta 0 tanto como la estimación de beta 1. Por lo tanto, la derivada de este término que está aquí naturalmente es 0, puesto que no contiene ningún beta, mientras que la derivada de este término que está aquí sería menos 2 veces X transpuesta por Y. Recuérdese que demostramos en clases por qué esta operación es válida a pesar de que estamos derivando matricialmente. Y por otro lado, la derivada que está acá es la derivada de una forma cuadrática. También vimos que podía escribirse de esta forma, es decir, 2 veces X transpuesta por X por beta. Por lo tanto, una vez encontrada esta expresión que está acá, corresponde igualar dicha derivada a 0. ¿Okay? Es decir, esa derivada debemos igualarla a 0, lo cual significa que menos 2 por X transpuesta por Y más 2 veces X transpuesta por X por beta tiene que ser igual a 0, lo que naturalmente implica que 2 veces X transpuesta por X por beta es igual a 2 veces X transpuesta por Y. Recuérdese que esto, así como esto que está acá, no son más que escalares, por lo tanto podemos dividir ambos lados de esta igualdad por 2 y eliminarlos, es decir, no tiene mucha importancia. Y lo que nos interesa aquí es despejar esta cantidad que está acá. Entonces, naturalmente no podemos dividir puesto que estamos operando con matrices, pero lo que sí podemos hacer es utilizar la matriz inversa en la medida en que recordamos que para cualquier matriz A, el producto entre A a la menos 1 y A es igual a la identidad. Entonces, utilizando esa propiedad que está ahí, pues podemos escribir esta expresión como
X transpuesta por X a la menos 1 por X transpuesta por X por beta igual a X transpuesta por X a la menos 1 por X transpuesta por Y. Nótese que hemos premultiplicado ambos lados de la ecuación por la inversa de esta matriz que está acá. De esta manera, esta expresión que está aquí se transforma nada más que la matriz identidad multiplicada por beta, y en este lado no se sufren mayores cambios, es decir, nos queda X a la menos 1 por X transpuesta por Y. Ahora, recordamos que la matriz identidad es el 1 del mundo de las matrices y por tanto este término en realidad no está afectando a eso, es decir, el estimador de mínimos cuadrados ordinarios es nada más que esa fórmula que está ahí. Habiendo obtenido esa fórmula, entonces puede desarrollarse los términos que tenemos acá. Entonces básicamente vamos a partir por desarrollar esa matriz que está ahí, es decir, vamos a tener una matriz, fíjense que es la X transpuesta, por lo tanto vamos a escribir 1, 1, hasta 1, X1, X2, hasta Xn, por la matriz original, es decir, 1, 1, 1, X1, X2, hasta Xn, y observar qué pasa. Entonces recordamos que en la multiplicación de matrices lo que necesitábamos hacer era multiplicar filas por columnas y sumar término a término. Es decir, aquí, primero que todo, observemos que esta matriz es una matriz de 2 filas por n columnas, 2 filas y n columnas, y esta matriz es una matriz de n filas por 2 columnas. Entonces observemos que el producto resultante entre esta matriz y esta matriz es una matriz de 2 por 2, dado que para que esté definida la multiplicación de matrices, ¿cierto?, el número de columnas acá con el número de filas acá deben coincidir, y lo que va a resultar va a ser los términos que nos sobran, es decir, 2 por 2. Bien, entonces, dicho eso, desarrollamos el producto de forma tal de que la fila por la columna, es decir, 1 por 1 más 1 por 1, etc. Es decir, lo único que vamos a hacer va a ser sumar n veces el 1. Por lo tanto, aquí va nada más que una n. Es decir, la suma de n veces el 1 no es nada más que el n. A continuación, la misma fila, pero esta vez por esta columna que está acá. Entonces notamos que va a ser x sub 1, luego más x sub 2, más x sub 3, más x sub n, ¿cierto? 1 por x sub n no es nada más que la suma desde i igual a 1 hasta n de x sub i, de x sub i, luego en este término que está acá es x sub 1 más x sub 2 más x sub 3 más x sub n, es decir, es lo mismo. Vamos a tener la suma de i igual a 1 hasta n de x sub i en esta parte, es decir, ambos términos en esta diagonal son iguales. Y acá vamos a tener x sub 1 por x sub 1,
es decir, x sub 1 cuadrado, más x sub 2 por x sub 2, es decir, x sub 2 al cuadrado, etcétera, hasta x sub n por x sub n, es decir, x sub n al cuadrado. La suma de todos esos términos, es decir, no es nada más que la suma de i igual a 1 hasta n de x sub i al cuadrado. Es decir, la matriz resultante de este producto es esta, que podemos observar que no es nada más que una matriz de 2×2. Ahora, para obtener el estimador de mínimos cuadrados, recordamos que lo que necesitamos es encontrar la inversa de este producto que está acá. Bien. Entonces, necesitamos encontrar la inversa de esa matriz que tenemos ahí. Entonces, para cualquier matriz A, vamos a recordar que su matriz inversa es igual a 1 dividido el determinante, es decir, esto que está aquí es el determinante de A multiplicado por la matriz adjunta de A. La matriz adjunta de A. Y esto es lo mismo que decir 1 dividido el determinante de A multiplicado por la matriz de cofactores de A transpuesta. Ok, entonces para encontrar la matriz inversa de esta expresión que está acá, lo que vamos a hacer es primero encontrar su determinante y acto seguido encontrar su matriz de cofactores y luego transponerla. Ahora, el determinante de una matriz de 2×2 es bastante sencillo de calcular. En el caso en que tengamos más matrices más grandes, digamos, utilizaríamos el teorema de Laplace, pero ya que es una matriz de 2×2, solamente vamos a multiplicar cruzado, es decir, vamos a multiplicar ese término con ese término y le vamos a restar ese término con ese término. Es el método para calcular el determinante de una matriz de 2×2. Entonces, el determinante de A lo vamos a escribir como n veces la suma de x sub i al cuadrado, es decir, ese término por ese término, n veces la suma de i igual a 1 hasta n de x sub i al cuadrado, menos ese término por ese término, que en fin, nótese que son el mismo término, es decir, la suma de i igual a 1 hasta n de x sub i, pero completa al cuadrado. ¿Okay? Es decir, el determinante de la matriz A no es nada más que eso. Luego vamos a encontrar la matriz de cofactores de esta expresión que está acá. Entonces recordamos que un cofactor lo podemos escribir, un cofactor cualquiera, un cofactor C sub ij no es nada más que menos 1 por elevado, a i más j, donde i y j son los subíndices de posición, multiplicados por el menor asociado a la matriz A, el menor a sub ij, donde ese menor no es nada más que el determinante que queda cuando uno quita la fila asociada y la columna asociada al elemento, por ejemplo, 1, 1. Ahora, nótense que en la matriz de 2×2 esto es bastante sencillo porque, por ejemplo, para el elemento 1, 1, es decir, esta n, debiésemos quitar tanto la primera fila como la primera columna y nos va a quedar el determinante de esta expresión que está acá. Pero esta expresión que está acá es un número y el determinante de un número es solamente un número, es decir, nos va a quedar ese término que está ahí. Ok, es decir,
el cofactor 1, 1 asociado a esa matriz X transpuesta por X no es más que ese término que tenemos ahí, no es más que ese término que está ahí. Es decir, es igual a la suma de i igual a 1 hasta n de x sub i al cuadrado. Luego, el cofactor 1, 2, es decir, primera fila, segunda columna, va a ser lo que queda cuando se descuenta la primera fila, y se descuenta la segunda columna, es decir, este término que está acá. Y nuevamente, como es un número, el determinante de un número es sí mismo. Por lo tanto, no va a ser más que copiar ese término que tenemos ahí. Es decir, el cofactor 1, 2 es igual a la suma de i igual a 1 hasta n de x sub i. Luego, el cofactor del término que está acá es lo que queda cuando se quita la primera columna, segunda fila, es decir, ese término que está ahí. Y como es un número, el determinante de un número es solamente un número, es decir, es el mismo número. Por lo tanto, el cofactor 2, 1, cofactor 2, 1 no es nada más que la suma de i igual a 1 hasta n de x sub i. Y aquí había olvidado incluir los signos. Fíjense que acá, en esa parte de ahí teníamos un signo positivo porque estaba elevado a 1 más 1. Por lo tanto, está elevado a 2, eso es un signo positivo. Sin embargo, acá teníamos un signo negativo, dado que estamos elevando a primera fila, segunda columna, es decir, a 3. Por lo tanto, nos queda un menos 1. Y acá también, fíjense que segunda fila, primera columna, es decir, 2 más 1 es 3. También nos queda un signo menos. Nos queda un signo menos, de esa forma. Luego, el cofactor 2, 2 es igual a lo que queda si descontamos la segunda fila, segunda columna, es decir, lo que está acá, con signo positivo, dado que estamos en la posición 2, 2. Recuérdense que la fórmula tenemos acá un 2 y un 2, es decir, menos 1 elevado a 4 es nada más que 1. Por lo tanto, ahí tenemos un n. De esta manera, teniendo todos los elementos, el cofactor 1, 1, el cofactor 1, 2, cofactor 2, 1, cofactor 2, 2, podemos escribir la matriz de cofactores de A como la suma de i igual a 1 hasta n de x sub i cuadrado, luego ese término que tenemos ahí, hasta n de x sub i, luego ese término que está ahí, y igual a 1 hasta n de x sub i, y por último ese término que está ahí, es decir, ese. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí había escrito de la matriz A, pero en realidad estamos hablando, ¿cierto?, de la matriz X, es decir, la matriz de cofactores de X transpuesta por X.
Estamos hablando de eso. Ok, entonces, teniendo esa matriz de cofactores, podemos escribir la matriz adjunta, recordando solamente que la matriz adjunta de X transpuesta por X no es nada más que la transpuesta de la matriz de cofactores. Es decir, las filas van a pasar a ser columnas, nada más que eso. Entonces tenemos que la matriz adjunta X transpuesta por X es igual a ese término que está ahí. Es decir, esto pasa a ser una columna. Vamos a tener la suma de y igual a 1 hasta n x sub i cuadrado y menos la suma de y igual a 1 hasta n de x sub i. Y acá esta fila también pasa a ser columna. Entonces vamos a tener menos la suma de y igual a 1 hasta n de x sub i y aquí una n. Entonces tenemos que, dado que esta matriz que está acá es una matriz simétrica, ¿cierto? La transpuesta es la misma, no cambia. Es una propiedad de las matrices simétricas. Entonces ahora recordamos que habíamos calculado el determinante de la matriz también, determinante de la matriz X transpuesta por X, el cual era esa expresión que está ahí. El determinante de esa expresión era ese que tenemos ahí. Por tanto, la matriz inversa de X transpuesta por X a la menos 1 es igual a 1 sobre el determinante de X transpuesta por X por la matriz adjunta de X transpuesta por X, lo cual es igual a 1 sobre esa expresión que tenemos acá arriba, es decir, n veces la suma de X sub i al cuadrado, n veces la suma de X sub i al cuadrado menos el cuadrado de la suma de X sub i multiplicado por esa matriz que tenemos ahí, es decir, multiplicado por la suma de i igual a 1 hasta n de X sub i al cuadrado menos la suma de i igual a 1 hasta n de X sub i menos la suma de i igual a 1 hasta n de X sub i y la n. Ahora, nótese que esta expresión que está aquí es un escalar. Esa expresión que está ahí no es nada más que un escalar, ¿cierto? Y esta expresión que está acá no es nada más que un vector de no es nada más que un vector, una matriz de 2 por 2. Es una matriz de 2 por 2, es decir, esto que tenemos acá no es nada más que una matriz de 2 por 2. Por lo tanto, hemos encontrado, de la fórmula que dedujimos hace un rato, hemos encontrado esta expresión que está acá. Hemos encontrado esa expresión. Por lo tanto, nos queda trabajar con esta expresión que está acá. Vamos a trabajar con ese término que está ahí a continuación. Por lo tanto, X
Por lo tanto, x transpuesta por y es igual x transpuesta, es decir, 1, 1, 1, x sub 1, x sub 2, x sub n, multiplicado por la transpuesta de la y, es decir, perdón, multiplicado por el vector y, es y sub 1, y sub 2, y sub n. Nótese que esta es una matriz de 2 por n, y este es un vector de n por 1, va a desembocar en un producto de 2 por 1, es decir, nos va a quedar 1 por i sub 1 más 1 por i sub 2, etc. 1 por i sub n, es decir, nos va a quedar un vector que no es nada más que la suma de las i sub i, y en esta parte que está acá vamos a tener x sub 1 por i sub 1 más x sub 2 por i sub 2, etcétera, más x sub n por i sub n, es decir, vamos a tener la suma de i igual a 1 hasta n por x sub i, es decir, un vector de 2 por 1. Entonces necesitamos multiplicar esta expresión que acabamos de encontrar por esta expresión que está acá, es decir, beta, el estimador beta va a ser el determinante que acabamos de encontrar hace un rato, es decir, n veces la suma de i igual a 1 hasta n de x sub i al cuadrado menos la suma de i igual a 1 hasta n de x sub i al cuadrado multiplicado por eso que teníamos ahí, la suma de i igual a 1 hasta n de x sub i al cuadrado menos la suma de i igual a 1 hasta n de x sub i, la suma de i igual a 1 hasta n de x sub i a n, y todo eso multiplicado por ese término que acabamos de obtener, es decir, multiplicado por la suma de i igual a 1 hasta n de i sub i, y la suma de i igual a 1 hasta n de x sub i por i sub i. ¿Ok? Entonces, esto que está acá es un número, esta es una matriz de 2 por 2 y este es un vector de 2 por 1. Por lo tanto, nos va a resultar un vector de 2 por 1. Es decir, el vector beta no es nada más que esa constante que tenemos ahí, la podemos copiar directamente abajo, esa constante que está ahí, multiplicada por fila por columna, es decir, nos va a quedar un producto de la forma, nos va a quedar ese término por ese término, es decir, la suma de i igual a 1 hasta n de x sub i cuadrado multiplicado por la suma de i igual a 1 hasta n de i sub i menos ese término que está ahí multiplicado por ese término que está ahí, es decir, menos i igual a 1 hasta n de x sub i por la suma de i 1 hasta n de x sub i por i sub i
Y acá tendremos ese término que está ahí multiplicado por ese término que está ahí, es decir, menos la suma de i igual a 1 hasta n de x sub i multiplicado por i igual a 1 hasta n de i sub i, y ese término multiplicado por ese término que está ahí, es decir, más n veces la suma de i igual a 1 hasta n de x sub i por i sub i. Ahora, naturalmente, ese que tenemos ahí es un vector de 2 por 1, que es igual a beta 0 estimado y beta 1 estimado. ¿Ok? Y con eso hemos encontrado finalmente el estimador de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Ok? Es decir, esa expresión es lo mismo que estábamos buscando al principio, es decir, x transpuesta por x, todo eso a la menos 1 por x transpuesta por i. Con eso concluimos la demostración. Vamos a realizar entonces ahora un ejemplo numérico de cómo funciona esto. Entonces, supongamos que tenemos las siguientes observaciones. Tenemos una variable i, y una variable x, cuyos valores observados son los siguientes. Vamos a tener 1, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 9, y para la variable x vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Es decir, con estos datos vamos a calcular el estimador de mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, recordemos que acabamos de derivar la expresión explícita para ese estimador, que era x transpuesta por x a la menos 1 por x transpuesta por i. Entonces, en este caso, nuestro vector i es igual a 1, 1 hasta el 9, y nuestra matriz x es igual a 1, 1, 1, y los valores que tenemos acá, es decir, 1, 2 hasta el 10. Ok, entonces vamos a desarrollar esa expresión que tenemos ahí. Primero vamos a escribir x transpuesta por x. Vamos a tener 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Multiplicado por 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, desarrollando ese producto, vamos a notar que no hay nada más que 10, 55 y
385. ¿Ok? Entonces nuestra matriz XX es ese término que tenemos ahí. Es decir, XX es igual a esa matriz que está ahí. Entonces nuestro objetivo es encontrar la matriz inversa de este término que está acá. Entonces el determinante de esta expresión, el determinante de la matriz XX es nada más que XX igual a 10 por 385 menos 55 al cuadrado. Es decir, ese término es decir, el determinante de esa expresión no es nada más que 825. Luego la matriz de cofactores de ese término que tenemos ahí no es nada más que, recordemos, eliminábamos primera fila, primera columna, nos quedaba el 385. Recordemos que es el determinante que queda de eso, pero nos queda un número, entonces el determinante de 385 no es nada más que 385. Y luego podemos hacer lo mismo con los otros términos que tenemos ahí, es decir, podemos eliminar eso que está ahí, eliminar eso que está ahí, y nos va a quedar 55. Nos va a quedar menos 55, luego menos 55 nuevamente. Recuérdense que vamos a eliminar ese término que está ahí y ese término que está ahí, perdón, vamos a eliminar ese término que está ahí y ese término que está ahí, de forma tal que nos queda 10 ahí. Es decir, tenemos un 10 en esa parte. Y con eso tenemos la matriz de cofactores que dijimos que era igual a su matriz adjunta. Es decir, si transponemos esto, llegamos a la misma expresión. Por lo tanto, la matriz adjunta X transpuesta por X no es nada más que la misma expresión que teníamos ahí, 385 menos 55 menos 55 acá y 10. Entonces la matriz inversa de X a la menos 1 es 1 dividido el determinante, que era 825, multiplicada por la matriz que teníamos acá, 385 menos 55 menos 55 y 10. Nos queda por ende encontrar ahora el producto que teníamos aquí. Queda por encontrar entonces ese término que tenemos ahí, el cual escribiríamos como X transpuesta. Recordemos que X transpuesta no era nada más que 1, 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 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10, multiplicado por el vector y, el cual era 1, 1, 3, 4, 5, 5
7, 8, 9, 9. Ok, es decir, esta es una matriz de 2 por 10 y esta es una matriz de 10 por 1. Por lo tanto, lo que nos va a quedar va a ser un vector de 2 por 1. Ok, entonces realizando el producto de estas matrices vamos a tener que esta fila por esta columna que está acá nos da un valor de 52 y esta fila por esta columna que está acá, es decir, 1 por 1 más 2 por 1, etc., nos da un valor de 367. Pues bien, entonces tendríamos que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios para este ejemplo es 1 sobre 825 multiplicado por la matriz 385 menos 55 menos 55 10 por 52 y 367. Realizando entonces los cálculos tendremos que esto es igual a menos 0.2 y 0.98. Por supuesto, aproximando los decimales, es decir, esto es igual a beta 0 estimado y beta 1 estimado. Con esto concluimos el ejemplo.